Todo ocurrió hace algunos años, cuando viajábamos los dos en nuestro coche de Puebla hacia Veracruz en épocas decembrinas. Íbamos a pasar la Navidad y Año Nuevo con la familia de mi esposa que viven allá. El viaje empezó muy bien. Disfrutábamos de los paisajes y de nuestra compañía, así como de algunos snacks que nos compramos por el camino. Veníamos platicando y cantando, hasta que oscureció y mi esposa se quedó dormida. Ya pasaban de las 12 de la noche. Ella dormía y yo venía escuchando música y tomándome un café para mantenerme despierto. No había muchos carros y la carretera se encontraba bastante tranquila, cuando de pronto vi algo a lo lejos. Se veía alguien parado a un costado de la carretera, pero aún estaba muy lejos y no alcanzaba a distinguir muy bien si era hombre o mujer. Fui disminuyendo un poco la velocidad, y al acercarme me di cuenta de que se trataba de tan solo un niño. Sí, un niño de no más de 7 años. Era pequeño de estatura y iba vestido de blanco. Estaba haciendo una seña con su pequeña mano, como pidiendo que me detuviera. Yo de inmediato desperté a mi esposa y le comenté lo que ocurría, y ella de inmediato me dijo que me detuviera al ver que se trataba de un pequeño que estaba solo. Así que me detuvo a un lado. En efecto, era un niño muy pequeño, el cual no nos explicábamos qué hacía ahí solo y sin abrigarse con el frío que estaba haciendo esa noche. Mi esposa bajó el vidrio y le preguntó cariñosamente que si se encontraba solito, que dónde estaban sus padres o por qué estaba ahí. Pero el pequeño no decía nada. Solo se nos quedaba viendo con una mirada algo triste, como pidiendo que lo dejáramos subir a nuestro coche. Mi esposa le insistía con las preguntas y luego me volteaba a ver como preguntando con la mirada que qué hacíamos, pues el niño estaba ahí solo y no decía ni una sola palabra. No se veía que estuviera con alguien más, pues en aquel oscuro monte no había más que oscuridad. Pero en eso, mi esposa y yo escuchamos a lo lejos una voz de un hombre que gritaba: «Déjenlo, no hablen con él, no hablen con él». Mi esposa y yo volteamos hacia atrás y vimos un tractor que se acercaba lentamente, y nos dimos cuenta de que quien nos gritaba era el señor que venía conduciendo. Pero cuando giré mi cuerpo hacia enfrente de nuevo y me asomé por la ventana, noté que el pequeño ya no estaba. Se lo hice saber a mi esposa, quien muy asustada se bajó del coche para buscarlo. Le hablaba en repetidas ocasiones, pero el niño ya no apareció. Aquel señor por fin llegó y se detuvo a un lado de nosotros. Mi esposa solo se le quedaba viendo, hasta que el señor ya de avanzada edad se bajó del tractor y vino hacia nosotros diciéndonos: «Ese niño no existe. En algún momento lo hizo, pero él ya no está con vida. No deben hablarle». Mi esposa se rió con nervio, pues pensó que el señor ya no estaba bien de su cabeza, pero él insistió con seriedad. Y de pronto me hizo señas de que me bajara del coche y que fuéramos con él. Yo le decía a mi esposa que ella se subiera al coche y nos fuéramos de allí, pero ella, al tratarse de un niño, no iba a ceder tan fácil hasta saber qué había pasado con él. Así que me dijo que me bajara. Y por supuesto me bajé a acompañarla, pues no le iba a dejar sola con ese señor. Nos llevó por un pequeño camino entre las ramas, hasta que llegamos a lo que parecía ser una pequeña lápida con el nombre de un niño, con fecha de nacimiento y la causa de su partida. Y arriba de esta había un ángel como de cerámica. Aquí perdió la vida en un accidente, y le vinieron a hacer su lápida a sus familiares, nos comentó el señor. Mi esposa y yo sí nos sorprendimos, no les voy a mentir, pero seguíamos algo incrédulos, pues ni ella ni yo éramos de creer en fantasmas. Solo nos quedamos en silencio y mi esposa leía su lápida, pero de pronto vimos algo que nos dejó completamente helados. Aquel ángel de cerámica estaba llorando. De la nada le comenzó a salir un líquido negro por los ojos. Mi esposa se hizo para atrás y ambos estábamos muy impresionados, cuando de pronto el señor nos dijo: «Vámonos. Es hora de irnos o el pequeño los va a seguir hasta sus hogares, y ya no podrán sacarlo». Sin decir una sola palabra, mi esposa y yo empezamos a caminar hacia el coche. Ella estaba muy impresionada y le preguntó al señor que cuándo había ocurrido su accidente.
a lo que el señor le respondió que ya tenía casi 10 años de haber ocurrido, pero que el pequeño seguía manifestándose en ese lugar ante muchos conductores que pasan por este camino. Tal vez solo quiere que se lo lleven de allí o tiene miedo de estar solo en ese oscuro lugar. Pero incluso había varias gente que había tenido accidentes gracias a ese pequeño, pues muchas veces este aparecía en medio de la carretera y la gente al tratar de esquivarlo se volcaba. Cuando les preguntaban que qué había ocurrido, ellos decían que habían visto a un niño parado en medio de la carretera, pero nunca daban con él. Claro que nos quedamos perplejos al oír todo eso. El señor se despidió y se retiró en su tractor, recomendándonos que nos fuéramos de ahí también. Nos retiramos con muchos sentimientos encontrados. Todo el camino nos la pasamos hablando de eso, tratando de entender lo que habíamos vivido, pues nadie te prepara para eso. Desde ese día, mi esposa siempre le prende una veladora en la iglesia a la que vamos, pidiendo por su alma y porque pueda ya irse a descansar en paz. Y esperamos que lo haya logrado, pues ya no lo hemos vuelto a ver por ahí cuando hemos viajado de nueva cuenta a Veracruz. Sin duda es una experiencia que nos dejó pensando por mucho, pero afortunadamente no tuvimos un final aterrador ni estuvimos en peligro, a diferencia de los protagonistas de la siguiente historia, que sin duda preferimos 1000 veces haber visto solo a un niño. Disfrútenla. Dale me gusta y suscríbete.